Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación y gracias por invitar a CEDETI a venir aquí a contar qué es lo que se mueve en el ámbito del Horizonte 2020 en cuestión de Smart Grids y cómo se pueden financiar proyectos de I+D+I a través de este instrumento de financiación de la Unión Europea. Como decía, mi nombre es Guillermo Álvarez, soy el representante en el Comité de Programa de Energía del Reto Social 3 del Horizonte 2020. Trabajo en CEDETI. Saben que el CEDETI es el órgano del Ministerio de Economía y Competitividad que gestiona de la parte de Horizonte 2020 los dos pilares más alejados de la ciencia básica, es decir, liderazgo industrial y retos sociales. Nosotros gestionamos esa parte y, concretamente, yo gestiono el programa de energía limpia, segura y eficiente. Esto es un poco un índice de lo que quería comentar esta tarde. En principio, quería comentar cómo se estructura el programa de trabajo de energía, dónde se pueden encontrar estas oportunidades de financiación. Luego quería comentar también un poco una acción que parte del Horizonte 2020, pero que no forma parte de las convocatorias habituales del programa de trabajo, que es una ERANET en Smart Grids, que se ha aprobado en la convocatoria de este año y en la que participa el CEDETI. Y después quería hacer una pequeña presentación, son solo 4 líneas generales de cómo se van a afrontar las Smart Grids en el futuro de la financiación de I+D en la Unión Europea, partiendo del Integrated Roadmap que el SET Plan está preparando. Bueno, esto es la estructura, como decía, de la estructura del Horizonte 2020, los 3 pilares: ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales. El reto social 3 es este que nos ocupa hoy, de energía limpia, segura y eficiente. Estas son las aportaciones presupuestarias para todos los apartados del programa de Horizonte 2020. En total rondan son 77.000 millones de euros, depende si damos los precios en precios constantes o corrientes, ronda los 80.000 millones de euros todo el programa. Y, en concreto, para este programa de energía, para los 7 años de duración del Horizonte 2020, entre 2014 y 2020, el programa de energía tiene un total de 5.900 millones de euros. Estos 5.900 millones de euros suponen un paso adelante respecto a lo que había el 7º programa marco, el predecesor de Horizonte 2020, en el que había unos 3.080, me parece que rondaban, con lo cual es un gran paso adelante, es una aportación mayor la que vamos a ver en estos 7 años, que es también una de las mayores del programa, si no tenemos en cuenta la parte de ciencia excelente, que es la que más crece en general. Al principio de Horizonte 2020, lo primero que se definieron fue el programa específico, y en concreto el programa específico de energía recogía estas actividades principales. La primera, reducir el consumo de energía y la huella de carbono mediante un uso inteligente y sostenible de la energía. Básicamente, todos los esfuerzos de I+D en cuanto a eficiencia energética en edificios, en industria, van a verse reflejados dentro de esta actividad. La segunda actividad es el suministro de electricidad a bajo coste y baja emisión de carbono, pues todo el desarrollo de energías renovables o la mejora de energías más tradicionales. Hay una parte separada para combustibles alternativos y fuentes de energía móviles, todo lo que es relativo a biofuels. Y una de las actividades que se recogía ya en este programa específico de Horizonte 2020 es conseguir una red eléctrica única, europea única e inteligente. Es decir, las redes están en el programa de energía desde el principio. No es algo que se haya puesto temporalmente en este programa de energía, sino que forma parte, es una de las piedras angulares de este programa y que va a verse reflejada en todos los programas de trabajo, no solo en el que nos ocupa ahora mismo, 2014-2015, sino que en los venideros seguirá habiendo oportunidades para financiar proyectos de I+D de este tema.
Además, como por finalizar y no dejarme ninguna en el tintero, las otras actividades recogidas en este programa específico son la generación de nuevos conocimientos y tecnologías, es decir, una parte más de ciencia básica, si queremos verla así, pero ya específicamente para energía. Y, por último, la absorción por el mercado de esta innovación energética, básicamente con objeto de saltar barreras no tecnológicas a la hora de llevar los productos y procesos generados en todos estos proyectos para que lleguen a mercado. Como decía, este es el programa Energía Segura, Limpia y Eficiente. El objetivo final que se recogió es hacer la transición hacia un sistema energético fiable, sostenible y competitivo. Y sobre los comentarios, quería hacer un poco por que no se pierdan antiguos participantes del séptimo programa marco, cómo sigue en Horizonte 2020. Básicamente hay mucha continuidad, hay un gran incremento presupuestario, eso no podemos obviarlo. Sigue habiendo una clara relevancia del SETPlan. El SETPlan es un organismo que va a influir mucho a la hora de definir todos los programas de trabajo y, por lo tanto, las oportunidades de financiación dentro de este reto social. Esto lo explicaré un poco más adelante en mi presentación, de dónde nace el SETPlan y cómo define sus estrategias. Una de las cosas que sí que vamos a encontrar en este programa de energía es el programa que antes conocíamos como CIP de Intelligent Energy Europe. Todo ese programa, que era aparte, no estaba dentro del último programa marco, eran actividades aparte. Bueno, pues esas han sido acogidas dentro de Horizonte 2020, concretamente dentro de la parte de la convocatoria de eficiencia energética del reto social de energía. Todas esas actividades van a continuar dentro de esta convocatoria. Lo que nos vamos a encontrar, esto no solo afecta al programa de energía, sino a todo Horizonte 2020, es cada vez más proyectos de demostración y más el enfoque al despliegue comercial de las soluciones desarrolladas en los proyectos de I+D financiados en Horizonte 2020. Esto, como digo, en realidad es la razón de ser de todo este programa, es el cambio más principal, podríamos decir, que hay desde séptimo programa marco a Horizonte 2020, ese intento de no perder proyectos por el camino, ese intento de salvar ese valle de la muerte donde los proyectos, antes de generar sus beneficios comerciales, pasan esa fase de poco apoyo financiero. Bueno, pues lo que intenta Horizonte 2020 es continuar ese apoyo financiero para que no se nos queden esos proyectos por el camino y se conviertan nuestros esfuerzos de I+D, se conviertan en soluciones en mercado y, por lo tanto, soluciones para la sociedad europea. Y otra cosa que acoge este programa de energía es la parte de desarrollo de tecnologías TIC que había concretamente en el reto 6 en el programa de ICT. Todo ese desarrollo de aplicaciones TIC para energía ya no van a estar en la parte del programa de TIC, que sigue existiendo dentro del pilar de liderazgo industrial, pero todas esas aplicaciones directamente para la generación o para la eficiencia energética pasan al al programa de energía segura, limpia y eficiente dentro del pilar de retos sociales. Y otra cosa generalizada es el uso de las TRLs. A lo largo de todo el programa se nos va a pedir, cuando presentemos una propuesta, en general en todos los topics, hay algunas excepciones dentro de este programa, pero en general siempre se nos pide que definamos nuestro proyecto en esa escala de TRLs, que no es más que un intento de cuantificar la distancia que hay desde nuestro proyecto hacia el mercado. ¿Vale? No es más que eso. Y eso se nos va a pedir en todas las propuestas. Y es un trabajo de los proponentes. ¿Vale? La comisión lo único que hace es definir qué tipo de actividades quiere financiar en cada uno de los topics, y el trabajo del proponente es convencer a la comisión de que su proyecto está dentro de eso que nos está pidiendo. ¿Vale? Aquí entro un poco más a definir cuáles son las convocatorias y qué podemos encontrar dentro de las convocatorias que hay dentro del reto social 3 de energía limpia. Como digo, la primera convocatoria es la de eficiencia energética, dividida en estas tres partes: eficiencia energética en edificios, eficiencia energética en la industria y los esfuerzos para hacer llegar las soluciones desarrolladas hasta el mercado, salvando barreras en principio no tecnológicas. Es el market uptake, que es lo que he puesto ahí en la última convocatoria. Aquí dos anotaciones. Dentro de edificios, dentro de eficiencia energética en edificios, vamos a encontrar topics que vengan del partenariado público-privado de Energy Efficient Buildings, edificios energéticamente eficientes. Bueno, pues ahí vamos a encontrar topics que vengan definidos en el roadmap que en su día hizo esa asociación industrial.
Y al igual, en la parte de eficiencia energética en la industria, vamos a encontrar topics de la PPP Spire, que es el partenariado público-privado que se dedica a la eficiencia en recursos y energía de la industria de proceso, ¿vale? Esos los vamos a encontrar también ahí. La segunda convocatoria dentro de este reto social 3 es la de Competitive Low Carbon Energy. Aquí lo que vamos a encontrar básicamente es todo el desarrollo de energías renovables en esa primera parte que he puesto, Low Cost, Low Carbon Energy Supply, todos los esfuerzos de desarrollo de energías renovables y de generación de nuevas tecnologías no definidas. Aquí hay algunos esfuerzos en cuanto a desarrollar nuevas tecnologías rompedoras, es decir, ciencia mucho más básica que la demás. Bueno, pues todo eso va a encontrar ahí sus oportunidades de financiación, al igual que la captura y el almacenamiento de CO2, que va a estar ahí también dentro de esa parte de Low Cost, Low Carbon Energy Supply. Además, como decía al principio, los combustibles alternativos, biofuels y toda la parte de hidrógeno y células de combustible lo vamos a encontrar dentro de esta convocatoria también, Alternative Fuels and Technologies. Si bien es cierto que todo lo relacionado con el hidrógeno no se gestiona desde este programa de trabajo, sino que lo que pasa es que está externalizado a una JTI, a una Joint Technology Initiative, bueno, eso no, le cambio las letras, iniciativa tecnológica conjunta, mal traducido. La JTI de hidrógeno, que ya funcionaba en el 7º programa marco, va a continuar en Horizonte 2020, incluso aumenta su presupuesto. Todos los esfuerzos, todas las oportunidades de financiación de ese tipo de proyectos van a ir a esa JTI, por lo tanto no van a aparecer en este programa de trabajo, sino en el programa de trabajo de la JTI. Y además, por terminar esta convocatoria, lo que sí que también se financia aquí es la Smart European Electricity Grid, que es todo lo relacionado con Electricity Grid, Demand Response y Energy Storage. Todo eso va a estar dentro de esta convocatoria, que es dado el ámbito de estas reuniones donde más intereses van a poder encontrar. Y para terminar, la última convocatoria que hay dentro del programa de energía limpia y segura es la de Smart Cities and Communities. Esta convocatoria, si hay algún participante de lo que había en 7º programa marco, esta convocatoria antes era conjunta entre energía, transporte, ICT. Bien, pues ahora esa convocatoria íntegramente está en la parte de energía. El objetivo es básicamente el mismo, que es demostrar estas soluciones tecnológicas en ciudades. Para ello se han puesto en marcha los llamados Lighthouse Projects, los proyectos Faro, que son grandes proyectos de demostración liderados por ciudades, donde lo que se hace es no desarrollar esas tecnologías, sino demostrar qué es lo que se puede conseguir con las tecnologías. Desde luego que ahí también va a haber oportunidades para Smart Grids, ¿vale? Pero siempre en consorcios más amplios. No van a ser oportunidades específicos para Smart Grids, sino demostración en soluciones más integradas que puedan dar un ámbito más amplio y, por lo tanto, convertirse en un Lighthouse Project de estos que mencionaba. Por lo tanto, esta es finalmente la estructura del programa. Ahí he puesto los presupuestos para este programa 2014-2015. Otra anotación, novedad en Horizonte 2020, los programas de trabajo son bienales. Es decir, cada vez que se publica un programa de trabajo, vamos a saber qué oportunidades vamos a tener en 2 años. Primero 2014-2015 y ahora ya se está empezando a trabajar en la definición del programa de trabajo 2016-2017. Lo que decía, ahí he puesto las aportaciones presupuestarias para cada una de las 3. Como era de esperar, la mayor parte se la lleva Low Carbon Technologies. Ahí va a haber los proyectos de más impacto en realidad. Eficiencia energética, hay mucho en barreras, en salvar barreras no tecnológicas, que son una aportación presupuestaria menor. Y en la parte de Smart Cities, si son proyectos muy grandes, cierto es que son proyectos muy grandes, pero bueno, la aportación dineraria no llega, pasa de los 200 millones para estos 2 primeros años. En principio, estos presupuestos se van a mantener aproximadamente para futuros proyectos, para futuros programas de trabajo, si bien, como en todos los programas de trabajo, cada vez que
como en todos los programas marco, según va pasando el tiempo, el presupuesto va aumentando y los últimos años suelen ser los de más presupuesto de todo el programa. Centrándome ya en la convocatoria de medio, en la Low Carbon Technologies, estas son las 7 partes que se proponen. En concreto, para esta sesión voy a resaltar los topics que hay en 2014, que ha habido en 2014 y que va a haber en 2015, referentes a Modernizing the European Electricity Grid y la parte de almacenamiento de energía. ¿Vale? Concretamente, el primer topic que se financió el año pasado fue Distribution Grid and Retail Market. Este topic ya está cerrado, pero eso es lo que se proponía. Luego tengo una diapositiva donde doy estos proyectos, los resultados los recibimos hace 2 o 3 semanas, no mucho más. Están todavía en negociación. Y, por lo tanto, todavía no son públicos los datos. Luego doy una breve pincelada de qué es lo que se ha financiado dentro de estos topics. Por lo tanto, este está cerrado. El siguiente topic sí que está abierto para 2015, es el LCE 5 y trata pues, de redes para generación offshore. Y básicamente son redes de corriente continua de alto voltaje. Se esperan grandes proyectos, entre 30 y 40 millones de euros, es decir, proyectos de mucho peso, y son proyectos básicamente de demostración, proponiendo TRLs entre 6, 7, 8, 9, es decir, muy cercanos a mercado. Como digo, este topic sí que va a estar disponible para 2015. Luego pongo las fechas y el presupuesto asignado. Siguiente topic sería el LCE 6. Redes de transmisión para mercados mayoristas. Esas son las 6 prioridades que se proponen. Hay 2 tipos de acciones. Aquí va a haber proyectos más cercanos al mercado, que serían estas 3 primeras prioridades, y proyectos algo más de ciencia básica, que son aquellos otros 3. En cualquier caso, siempre para un proyecto se propone una cuantía de entre 12 y 15 millones de euros, y en este topic no se marcan TRLs. Siguiente proyecto ya sería ya sería de almacenamiento, es también de 2014, este también está cerrado, y es la integración de tecnologías de almacenamiento a pequeña escala, ¿vale? Como digo, este está cerrado. El siguiente sería el LCE 9, es similar al anterior, pero para sistemas de almacenamiento energético a gran escala y cómo integrarlos en la red. También se esperan grandes proyectos de un tamaño muy grande, entre 20 y 25 millones de euros, Innovation Actions, esto quiere decir que van al 70% de los costes directos, y se esperan TRLs entre 5 y 6 y 7. Y por último, el último topic de esta parte es este también está cerrado, este 2014, y este era uno de la generación de nuevas tecnologías para almacenamiento energético. Como veis, son TRLs más bajos, más centrados en la ciencia básica, y este está cerrado. Como presupuestos, bueno, pues esto es los presupuestos que había en este programa de trabajo. Para Smart Grids, es decir, los topics 5, 6 y 7, en 2014 60 millones, en 2015 algo más de 70, y para los de almacenamiento en 2014 hubo 44 millones y en 2015 habrá como 26. Fechas de corte, evidentemente las de 2014 ya han pasado todas, pero para los topics tanto de almacenamiento como de Smart Grids, en principio se van a evaluar en una sola fase, y la fecha de corte va a ser el 5 de mayo del año que viene. Es decir, todavía hay tiempo, aunque tampoco tenemos mucho que esperar para empezar a preparar propuestas. Pongo ahí en verde, esto que he señalado ahí, esos son los topics de los que tenemos resultados, que básicamente son estos, ¿vale? En el LCE 10 se presentaron 50 propuestas, una será financiada, ahora mismo está en negociación. En el LCE 8 de pequeño almacenamiento se presentaron 32, se han retenido 3, una está coordinada por un socio español, y en el LCE 7 había proyectos de Innovation Actions y proyectos de apoyo CSA. Las CSA son proyectos que no tienen una
una variación, una I+D detrás, sino que son generación de buenas prácticas, son mucho más pequeños. Lo interesante es la parte de aquí, el F7, se presentaron 30 propuestas, de las que fueron retenidas 10 y 2 son lideradas por españoles. Estos números los pongo aquí, evidentemente son absolutamente temporales. Los de las cámaras de fotos me pueden meter en un lío si los ponen, porque a la comisión no le gusta que dé esto, pero bueno. Lo único que quería hacer, utilizar estos resultados es para ver los buenos resultados de las entidades españolas en esta convocatoria, ¿vale? Un 21% y un 16%. Ojalá tuviéramos estos retornos en todo el horizonte 2020. El trabajo de la gente de CDTI sería mucho más sencillo, pero no es así. Estos son muy buenos ejemplos de participación española en convocatorias. Son Smart Grids en general, ya lo fue en séptimo programa marco y esperemos que lo siga siendo en Horizonte 2020, una muy buena oportunidad para entidades españolas para financiar sus proyectos de I+D. Para continuar, estas serían las oportunidades de financiación en las convocatorias del programa de trabajo. Uno de los topics que salió en este programa de trabajo fue la creación de ERANETs. Una ERANET en realidad no es un proyecto, sino es más bien parecido a un programa. Es una financiación de un programa entre varios Estados miembros, geometría variable, es decir, no se tienen que apuntar todos los Estados miembros, sino que una serie de Estados miembros se ponen de acuerdo en sacar una convocatoria conjunta en una temática. Y en este año se sacó esa convocatoria y una de las propuestas que se presentó fue una ERANET para Smart Grids. Una ERANET para Smart Grids en la que participa España. Ahí los que participan son agencias financiadoras, porque lo que se hace son financiar proyectos. La agencia financiadora española que participó en este programa es CDTI y, por lo tanto, bueno, pues mis compañeros que están gestionando esta ERANET me han pasado estas diapositivas que yo paso a contaros aquí, porque puede significar una muy buena oportunidad también para financiar otro tipo de proyectos. Este proyecto durará entre 2015 y 2019. En principio, lo que se va a hacer es sacar una convocatoria conjunta entre todos los Estados miembros participantes, que son estos que he puesto ahí en amarillo en la diapositiva. Y se van a financiar proyectos en principio entre TRLs 5, 6 y 6 y 7. Con una aportación, la aportación la tengo aquí, una aportación máxima de todos los Estados miembros. Esto es lo que han comprometido los Estados miembros que participan para financiar a sus entidades, ¿vale? España en concreto ha comprometido 1,5 millones de euros. En total se podría pelear por esos 31 millones. Y lo que pasa es que este es el dinero que ponen los Estados miembros y lo que hace la Comisión Europea es poner un top-up, porque lo que intentan es poner en conjunto, movilizar esos dineros de los Estados miembros. Y lo que hace la Comisión es decir, bueno, pues si los Estados miembros ponen 2 euros, yo pongo otro más para que haya financiación de 3 euros para estos proyectos, ¿vale? Por eso el presupuesto total de esta actividad llega a los 42 millones de euros. En principio las temáticas son bastante abiertas, como he puesto ahí. Es tan plano como Smart Grids. Se definirán líneas más concretas, pero en este momento todavía no están definidos. Este proyecto también todavía está en negociación, no está firmado. En principio la convocatoria se abrirá el 29 de enero para cerrar el 30 de marzo en una primera fase. En una segunda fase estará abierta desde el 31 de marzo hasta el 1 de junio para finalmente comenzar los proyectos aproximadamente el 1 de febrero de 2016. Hay una herramienta de búsqueda de socios, que os he puesto ahí el enlace, y estas son las condiciones de elegibilidad. Tienen que ser proyectos realizados por al menos 2 entidades de 2 de los Estados miembros participantes, ¿vale? Tienen que tener esa componente internacional. ¿Y cómo se financian? Bueno, pues eso ya se financian según las reglas de cada uno de los Estados miembros, es decir, las entidades españolas que presenten proyectos en estas convocatorias pues tendrán que adaptarse al instrumento CDTI de financiación de proyectos de I+D. Así, a bote pronto, un par de características generales de nuestro instrumento. Nosotros financiamos empresas, otro tipo de entidades tienen que ir subcontratadas. Financiamos con un crédito a 10 años
hasta el 75% del presupuesto, con hasta, si no es una pyme, el 20% de tramo no reembolsable. Es decir, el 20% de ese 75% sería subvención a fondo perdido. Es un crédito a 10 años a Euribor, sin diferencial las condiciones que estamos manejando ahora mismo. Os pongo aquí los hitos para 2014 y lo más importante, os pongo a quién podéis preguntar por esta convocatoria. Desde la parte de promoción es mi compañero Alberto Bermejo, que además creo que está por aquí en la sala, escondido, detrás de una silla, seguramente, para que no le preguntéis demasiado. Pero vamos, le podéis contratar, seguro que en el email no se os escapa. Y para la parte de la gestión es Paloma Velasco, también en CDT, la persona a contactar, ¿vale? En principio, esas son las fechas que estamos manejando. La identificación de las temáticas prioritarias se hará antes del 29 de enero, que es cuando se va a lanzar la convocatoria. Y por último, ya acabando mi tiempo, quería contaros un poco cómo es el futuro de las Smart Grids en el ámbito de la financiación de proyectos de I+D europeo. Por si no ha quedado claro desde el principio, desde luego que Horizonte 2020 va a seguir estando ahí, va a seguir financiando proyectos de I+D. Está en la parte, Smart Grids están en la primera parte que se definió de Horizonte 2020. Eso no va a cambiar. Van a seguir habiendo oportunidades para financiar proyectos de I+D dentro de este programa. Pero no solo eso, sino que además el elemento de influencia en los programas de trabajo más importante, que es el SET Plan, que en estos momentos está definiendo su Integrated Roadmap, también tiene en cuenta las Smart Grids. Os lo voy a enseñar. Bueno, esto es un poco la historia de SET Plan. SET Plan es el Strategic Energy Technology Plan, adoptado en 2008, y fue un intento de la Comunidad Europea Energética de poner en línea todos los esfuerzos para los objetivos energéticos que tiene la sociedad europea. ¿Vale? Es un intento de ponernos todos en línea, trabajar en línea, evitar duplicidades entre Estados miembros, entre la Comisión, y bueno, se lanzó en 2008 a través de dos instrumentos, las iniciativas industriales y la ERA, siendo las iniciativas industriales una asociación de empresas enfocada más a soluciones más a corto plazo, con el objetivo en 2020, y las ERAs más a largo plazo, más investigación más fundamental, con objetivos más allá de 2020, pero siempre intentando alinear esfuerzos de investigación de distintos Estados miembros. Una de las iniciativas industriales que hay, está por aquí, que es Redes, es la EIGI, tiene su roadmap. Y no solo eso, sino que además ha participado en la generación del Integrated Roadmap. Esto es un esquema de lo que nos vamos a encontrar dentro del Integrated Roadmap. Hay básicamente estos cinco niveles. El primero sería esfuerzos para mejorar el papel del consumidor, Demand Focus, System Optimization, ahí es donde van a estar todos los retos de Smart Grids, y por supuesto el último reto, que es el supply de estas nuevas tecnologías de generación. Dentro del System Optimization vamos a encontrar estos 4 temas principales: modernizar la red europea, desde luego que seguir potenciando el almacenamiento de energía y la utilización del hidrógeno, flexibilizar aún más, lo más posible los sistemas energéticos, y desarrollar un sistema de demostración basado también en el ambiente urbano. Aquí estaría todo lo de Smart Cities, para demostrar que estas tecnologías en realidad pueden suponer un paso adelante en la solución de este reto social. Aquí os he puesto los retos a los que cada uno de estos puntos se va a enfrentar. La modernización, pues bueno, mejorar el Increased Share of Electricity in Energy System, toda la mejora de esta red, de interconexiones y de interacciones con otras redes. El almacenamiento, por supuesto, tradicional o de hidrógeno, la mejora de la seguridad, en fin. Lo único que quería dejar aquí claro es que, desde luego, que las Smart Grids y toda la mejora del sistema
del sistema de la red va a seguir siendo una prioridad europea y va a seguir habiendo mucho dinero para financiar tanto proyectos de I+D como proyectos ya mucho más cercanos al mercado. Aquí os voy a poner a quién tenéis que dar todas las dudas que os hayan quedado de esta sesión, que imagino que serán muchas por la velocidad de mi explicación y, bueno, y cualquier otra duda que os surja a la hora de preparar o presentar una propuesta de Horizonte 2020. Las personas de contacto son nuestros puntos nacionales de contacto. Para el tema de energía hay un punto nacional de contacto en CEDETI, que es María Luisa Revilla, que también está aquí en la sala. Luisa no se ha escondido, así que ya le podéis poner cara y cualquier pregunta que tengáis se la podéis enviar a ella. Además, tenemos 2 NCPs fuera de CEDETI, uno en IDAE, que es Virginia Vivanco, y otro en CIEMAT, que es Cristina Quintana. Esa sería la manera de informarse en ese sentido. Los programas de trabajo, en principio, no salen de la mente calenturienta de la Comisión Europea, sino que los acuerda con los Estados miembros, los representados en los comités de programa, y ese es el trabajo de los representantes, llevar a esos comités de programa las inquietudes de las entidades de cada uno de los países. Y en este caso, el representante en el comité de programa de energía soy yo. Aquí está mi contacto. Cualquier pregunta que tengáis nos la podéis enviar cuando queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias.